Página 8. Introducción a la filosofía, por Raúl Gutiérrez Sáenz, 1992. Capítulo 1. ¿Qué significa filosofía? 1.3. La filosofía en cuanto ciencia. La filosofía es una ciencia. Para afirmar esto debemos aclarar que el concepto de ciencia aquí involucrado no coincide con el concepto restringido que se maneja y que contiene solo las ciencias naturales y experimentales. Evidentemente la física, la química y la biología son ciencias, y pertenecen a una clase especial llamada ciencias de la naturaleza. Pero la matemática es también una ciencia, aunque no pertenece a las ciencias de la naturaleza. Del mismo modo, la filosofía es una ciencia, y pertenece a otra clase diferente a las recientemente aludidas. También se podrían mencionar a las humanas, como la psicología y la sociología, por ejemplo. Esto nos da una idea del sofisma en que incurren los que pretenden restringir el concepto de ciencia hasta hacerlo sinónimo de ciencias de la naturaleza. El concepto tradicional de ciencia es conocimiento cierto de las cosas por sus causas, y sobre esto ya hemos hablado en los párrafos anteriores. Veamos ahora de qué manera la filosofía se comporta como una ciencia, pero ahora tomada esta como paradigma fundamentado. La definición de ciencia como paradigma fundamentado está inspirada, mas no calcada, en la lectura de un libro moderno de epistemología, La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn, editorial Fondo de Cultura Económica. Una idea fundamental en ese libro es la mutabilidad de la ciencia, con lo cual cae de ese pedestal de conocimiento dogmático, absoluto y definitivo que algunos han pretendido adjudicarle. Comparece el mundo Husserl. Desde mi particular punto de vista, lo esencial en toda ciencia es que constituye un paradigma fundamentado. Véase una ampliación de esta definición en mi libro Introducción al método científico, capítulo 1, y también en mi Psicología, capítulo 2. Podremos inferir que la filosofía cabe en la categoría de ciencia si acaso se puede mostrar su calidad de paradigma fundamentado. Notemos las siguientes razones. A. La filosofía presenta un modelo del universo en su totalidad. Modelo universal es precisamente el significado de la palabra paradigma. Este modelo, además, suele llamarse cosmovisión, tal como explicaremos más adelante. B. Cada una de las ramas de la filosofía se ha preocupado por presentar el paradigma correspondiente a su objeto especial. Por ejemplo, la lógica presenta el raciocinio y del pensamiento correcto, la teodicea presenta el paradigma acerca de Dios y sus relaciones con el universo, la metafísica, el de los fundamentos de todo conocimiento, de todo ser, y de lo absoluto. La ética presenta el paradigma de la bondad o maldad de los actos humanos. C. Los sistemas filosóficos han presentado diferentes paradigmas del universo. Esto no demerita la calidad de ciencia que posee la filosofía. En todo caso, habría que analizar cuál o cuáles de esos paradigmas están suficientemente fundamentados. También dentro de las ciencias físicas se han mostrado de átomos y diferentes modelos del comportamiento de la luz. Lo importante frente a las diversas alternativas es una postura analítica, crítica y fundamentadora, que es la segunda característica de la ciencia señalada en nuestra definición, paradigma fundamentado. D. La fundamentación de un paradigma no necesariamente se realiza en función de experimentos. Las matemáticas, la lógica y las ciencias especulativas se fundamentan de un modo racional, no al modo empírico y experimental propio de las ciencias de la naturaleza. De igual manera, la filosofía ofrece una fundamentación de tipo racional, no experimental. Fundamentar un paradigma quiere decir proporcionar la evidencia de su carácter paradigmático, es decir, verificar su calidad de modelo universal.
Cuando se trata del comportamiento de objetos particulares, como la longitud de las palancas o el peso atómico, evidentemente, el mejor modo de verificar la ley que la rige es el método experimental. Pero cuando se trata de fundamentar un paradigma de tipo racional, que alude a objetos invisibles, resulta absurdo pretender aplicar allí el método experimental. En este caso la fundamentación es de nivel racional. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras se fundamenta algebraicamente de una manera absolutamente satisfactoria, sin necesidad de recurrir a mediciones de triángulos concretos. La filosofía también ofrece fundamentos de tipo racional, no experimental. La mente del filósofo suele inclinarse, a veces con exageración, hacia el pensamiento racional, analítico, argumentativo, deductivo. Debido a esto se ha ganado la fama de intelectual abstraído y desprendido de los problemas concretos y reales de la vida. Como si los problemas que él atiende no estuvieran implicados en la trama profunda de la existencia cotidiana. Así pues, la filosofía se presenta siempre con un carácter paradigmático y además, fundamentado de una manera racional. Otra cosa es que los argumentos y pruebas que ofrecen los filósofos sean igualmente aceptables. Depende en gran parte del contexto propio de un filósofo el que su cosmovisión y sus pruebas convenzan a las mentes educadas en otro contexto y con otros antecedentes. La filosofía, de cualquier manera, se manifiesta siempre como un paradigma fundamentado. La validez absoluta y definitiva de una fundamentación es una pretensión utópica y falaz. Edmundo Husserl sostiene que la ciencia, para que verdaderamente se distinga del conocimiento vulgar, debe contener principios con evidencia no solo asertórica, sino apodíctica. En la evidencia asertórica sostenemos proposiciones verdaderas pero que podrían ser falsas. En la evidencia apodíctica aseveramos proposiciones que, además de ser verdaderas, sería absurdo que fueran falsas. 2 más 2 es igual a 4 es un ejemplo de certeza apodíctica. Como puede notarse, la ciencia que cultiva el ser humano, por lo menos en los tiempos actuales, está muy lejos de llenar ese requisito husserliano. Con esto queda explicada nuestra aseveración de que la filosofía es una ciencia, es decir, un paradigma fundamentado. Página 10.